Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Antonio Araujo del curso de trigonometría. Hoy vamos a desarrollar la teoría de la semana 10 correspondiente al tema identidades trigonométricas de reducción al primer cuadrante. Estas relaciones nos permiten expresar las razones trigonométricas de un ángulo que no es agudo en términos de las razones trigonométricas de un ángulo que es agudo, considerando también al ángulo agudo como ángulo del primer cuadrante. También nos permite simplificar expresiones trigonométricas cuando se tienen razones trigonométricas de la suma o diferencia de dos ángulos y uno de ellos es un ángulo cuadrantal. Se tienen los siguientes casos. 1. Para ángulos positivos y menores de una vuelta. 2. Para ángulos mayores de una vuelta. Y 3. Para ángulos negativos o de la forma menos x. Veamos a continuación las diapositivas del tema. El tema es reducción al primer cuadrante. Pasamos a continuación a los objetivos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué buscamos? ¿Hacia dónde queremos llegar? Bien, en primer lugar, vamos a reforzar las identidades trigonométricas de reducción al primer cuadrante. En segundo lugar, vamos a identificar en la vida cotidiana la aplicación de las identidades trigonométricas de reducción al primer cuadrante. Y en tercer lugar, vamos a resolver problemas sobre las identidades trigonométricas de reducción al primer cuadrante. Tenemos una introducción. En la introducción tenemos un brazo robótico, del cual señalaremos lo siguiente. Se vienen haciendo esfuerzos orientados a la automatización de los procesos productivos en la industria. Se desea disminuir riesgos que van en contra de la integridad del trabajador y también reducir los costos económicos del personal para las tareas industriales. Por este motivo, se apoyan en equipos automatizados como bandas transportadoras, grúas industriales, manipuladores robóticos que responden a actividades de alto riesgo. Los manipuladores robóticos, llamados también brazos robóticos, cumplen funciones como transportar objetos, tareas de seguimiento, trazos, vigilancia, etc. En este brazo se van a distinguir en su estructura segmentos que permiten, por su flexibilidad, transportar elementos en un espacio geométrico. El tema de las identidades de reducción al primer cuadrante lo vamos a separar en dos subtemas. El primero, reducción de ángulos positivos menores que una vuelta. Y el segundo, reducción para ángulos mayores de una vuelta y reducción para ángulos negativos o de la forma menos x. Tenemos una pregunta de contextualización. Nos dicen que la figura muestra
el brazo robótico Nirio-1, del cual se pide calcular la expresión A igual seno de alfa menos coseno de teta. Ahí tenemos este brazo robótico denominado Nirio-1, en el cual vamos a tener algunos ángulos señalados allí, y también la pregunta que nos hacen es cuál es el valor del seno de alfa menos coseno de teta en ese gráfico de ahí. Bien, continuando, vamos a ver entonces ya el primer punto. Cuando tenemos que reducir ángulos que son mayores, pero positivos, y menores que una vuelta. En este caso, el ángulo a reducir se descompone, ¿no? O se expresa como la suma de un ángulo cuadrantal y un ángulo agudo. Para ello, entonces, tendremos el siguiente cuadro. Cuando un ángulo tiene la forma 90 grados menos teta, señalaremos que ese ángulo está ubicado en el primer cuadrante. Cuando tengamos un ángulo de la forma 90 grados más teta o 180 grados menos teta, diremos que está en el segundo cuadrante. Cuando tengamos un ángulo expresado como 180 grados más teta o 200 grados menos teta, diremos que pertenece al tercer cuadrante. Cuando tengamos un ángulo de la forma 270 grados más teta o 360 grados menos teta, indicaremos que ese ángulo pertenece al cuarto cuadrante. Eso es. Entonces, cuando el ángulo a reducir pertenezca al segundo cuadrante, puedo hacerlo con 90 grados más un ángulo o con 180 grados menos un ángulo. Cuando tengamos un ángulo a reducir ubicado en el tercer cuadrante, podemos reducir con 180 grados más un ángulo o con 270 grados menos un ángulo. Cuando tengamos un ángulo del cuarto cuadrante a reducir, podemos usar 270 grados más un ángulo o 360 grados menos un ángulo. Antes de poner ya la regla, vamos nosotros a ver lo siguiente. Vamos a ver los signos de las razones trigonométricas, o vamos a recordar los signos de las razones trigonométricas en cada uno de los cuadrantes. Así tenemos. En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante son positivos el seno y la cosecante. En el tercer cuadrante son positivos la tangente y la cotangente. En el cuarto cuadrante son positivos el coseno y la secante. Si en el segundo cuadrante el seno y la cosecante son positivos, las otras razones, obviamente, que son de signo negativo. Cabe mencionar que una razón y su recíproca siempre tendrán el mismo signo en cualquier cuadrante en que ellas se encuentren. Bien, pasemos ahora sí a las reglas. Se define las siguientes entonces identidades. Si nosotros tenemos las razones trigonométricas de 180 grados, sumado o restado un ángulo, esto va a ser igual a un signo más o a un signo menos de las razones trigonométricas del ángulo teta. Si nosotros tenemos las razones trigonométricas de 360 grados menos un ángulo teta, esto va a ser igual a un signo más o a un signo menos de las razones trigonométricas de teta.
Así también, cuando tengamos las razones trigonométricas de 90 grados sumado o restado un ángulo θ, esto va a ser igual a un signo más o a un signo menos de la corrazón trigonométrica del ángulo θ. Así también, cuando se tiene la razón trigonométrica de 270 grados sumado o restado un ángulo θ, esto va a ser igual a un signo más o a un signo menos de la corrazón trigonométrica del ángulo θ. Se preguntarán, ¿y de dónde sale esa regla? Esa regla sale de la siguiente manera. Si nosotros queremos, por ejemplo, reducir, por ejemplo, esto. Me dicen que reducir al primer cuadrante el coseno de 140 grados. Entonces, en la resolución voy a tener entonces dos formas de hacerlo. Como está el ángulo 140 grados ubicado aquí en el segundo cuadrante, puedo entonces reducir de la forma 90 grados más 50 grados, o puedo reducir con 180 grados menos 40 grados. Tengo entonces dos formas de hacerlo. Para que ustedes vean que estas relaciones se cumplen, lo voy a hacer de las dos maneras. Tenemos así, coseno es un momentito, vamos a borrar. Ahora sí. Vamos a ver. Entonces, si tenemos nosotros el coseno de 140 grados, vamos entonces a hacerlo con este cuadrantal acá. Entonces diríamos así, coseno de 90 grados más 50 grados. Esto es igual coseno de 90 grados por coseno de 50 grados menos el seno de 90 grados por el seno de 50 grados. Ahí estoy aplicando la regla del coseno de la suma de dos ángulos. Entonces, cos menos sen. Cos de 90 grados es 0 por coseno de 50 grados menos seno de 90 grados, que es 1, por seno de 50 grados. Y esto va a ser igual 0 por coseno de 50 grados, 0, menos 1 por seno de 50 grados, menos seno de 50 grados. Entonces, este coseno de 140 grados, cuando se reduzca entonces al primer cuadrante, pero usando el cuadrantal 90 grados, entonces es menos seno de 50 grados. Pero, ¿qué sucede si nosotros ahora usáramos 180 grados? Entonces sería así. Seno de 140, disculpen, coseno, es coseno. A veces la mala costumbre es trabajar solamente con seno. Se puede trabajar con cualquier razón trigonométrica, sino que a veces es la más, vamos a decir, que más usamos, ¿no? Pero puede ser seno, coseno, tangente, cualquier razón puede ser. Entonces, coseno de 140 grados igual al coseno de 180 grados menos 40 grados. Esto es igual. Sería así. Coseno de 180 grados por coseno de 40 grados más seno de 180 grados por
En este caso, el seno de 40 grados. Esto es igual. Coseno de 180 grados es menos 1 por el coseno de 40 grados más el seno de 180 grados, que es 0 por seno de 40 grados. Esto igual. Menos 1 por coseno de 40 grados menos coseno de 40 grados. 0 por seno de 40 grados, 0. Entonces queda menos el coseno de 40 grados. Entonces, cuando usamos 180 grados en la reducción, entonces nos sale que el coseno de 140 grados es menos coseno de 40 grados. Si nosotros trabajáramos con un ángulo teta, coseno de 90 grados más teta, aquí, en esta expresión, nos va a salir menos seno de teta. Y si en el otro caso trabajáramos coseno de 180 grados menos teta aquí, nos va a salir menos coseno de teta. Entonces, este ángulo teta, si bien cuando hablamos de reducción al primer cuadrante, debe de ser agudo, pero en general esta regla se cumple así el ángulo no fuese agudo. También, si a nosotros nos dicen que reduzcamos una expresión seno de 90 grados más teta o coseno de 90 grados más teta o cualquier otra razón, y no nos dicen nada acerca de teta, entonces podemos considerarlo como si fuese agudo. Pero si teta no fuese agudo, también se considera como si fuese agudo para aplicar la regla de reducción. Eso es. Y otra cosa, claramente se nota aquí, cuando uno usa 90 grados, de la razón pasas a la corrazón. ¿Ves? Así es. Y además también, cuando usamos 180 grados en la reducción, la razón trigonométrica se mantiene. Eso es. Por eso que muchas veces cuando el ángulo a reducir sea del segundo cuadrante o sea del tercer cuadrante, usen 180 grados porque con 180 grados la razón trigonométrica se mantiene. Y cuando el ángulo a reducir sea del cuarto cuadrante, entonces se reduce con 360 porque la razón trigonométrica se mantiene. Entonces, eso es una ayuda para aquellos a veces que no manejan mucho las reglas matemáticas y quieren tener solamente aquellas que sean necesarias para resolver los problemas de manera sencilla y no tan complicada, ¿no? Bien, y bueno, si ya está presente 90 grados o 170 grados en la pregunta de reducción, ni vuelta que darle, ¿no? Debemos de tener presente que cuando usemos los cuadrantales 90 grados o 270 grados de la razón, debemos de pasar a la corrazón. No se olviden eso. Si aquí es seno, aquí se pondrá coseno. Si aquí es coseno, aquí se pondrá seno. Y así para las otras razones y sus corrazones respectivas. Muy bien. Entonces, chicos, falta ahora señalar que también ves que aquí hay un signo más y hay un signo menos. Aquí salió, por ejemplo, con signo menos. ¿Y de qué depende eso? Eso depende del cuadrante al cual pertenece el ángulo a reducir. Entonces repetimos, eso pertenece al cuadrante al cual pertenece el ángulo a reducir. En nuestro caso, el ángulo a reducir es 140 grados. ¿Y a qué cuadrante pertenece 140 grados? Al segundo cuadrante. No se olviden, de 0 a 90 grados, primer cuadrante. De 90 grados a 180 grados, segundo cuadrante. De 180 grados a 270 grados, tercer cuadrante. Y de 360 grados, perdón, de 270 grados a 360 grados, cuarto cuadrante. De 360 grados a 450 grados, primer cuadrante. Y así podemos continuar.
en sentido antihorario positivos y en sentido horario los negativos, ¿no? Muy bien. Entonces, ello es. El CoRT significa pues corrazón trigonométrica, ¿no? Y no olvidemos. Entonces, cuando 140 grados entonces está en el segundo cuadrante, observen ustedes, en el segundo cuadrante el coseno, ¿qué signo tiene? Ahí está. En el segundo cuadrante, seno y cosecante son positivos, las otras razones son negativas. Entonces acá está coseno en el segundo cuadrante de signo negativo. Eso es signo negativo. Entonces eso es lo que debemos de tener presente. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos aquí a dejar limpia la diapositiva y vamos entonces pasando al siguiente. Vamos a dejar entonces nuestra diapositiva limpia. Ahí está. Y vamos pasando entonces a la siguiente diapositiva. Muy bien. Vamos entonces entrando a la siguiente. ¿Qué nos dice la siguiente? Algunos ejemplos, ¿no? ¿Cómo debemos entonces resolver algunos ejemplos? Veamos. Si tenemos entonces 210 grados, nosotros, para orientarlos un poquito acá, plano cartesiano, el eje X, el eje Y 210 grados está aquí. Fíjense que acá está 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados y empezamos con 0 grados, ¿no? Entonces 210 grados es de aquí hasta acá. Como puedes apreciar, 210 grados, ¿a qué cuadrante pertenece? Tercero, claro que sí. ¿Con qué cuadrantales puedes reducir? Con 180 o con 270. Si usas 180, ¿qué harías? Le sumas 30 grados. Y si usas 270, ¿qué harías? Le restas 60 grados. ¿Qué hemos dicho? Que elijas muchas veces, si está en el tercero, use 180. ¿Y por qué usamos 180? Porque con este cuadrantal la razón trigonométrica se mantiene. Y bueno, ya no estoy pasando a la corrazón. Entonces, eso. Ahora, si se quiere, se puede usar también el otro. En un problema va a depender entonces también de las condiciones que del problema, el contexto del problema en general. ¿Ya? Muy bien, entonces pasamos aquí y señalaremos lo siguiente. Entonces 180 grados más 30 grados pertenece al tercer cuadrante y ahí pues el seno es de signo negativo. Así es. Eso. Entonces tenemos tercer cuadrante y el seno allí tiene signo negativo. Eso es. Ahora, con este cuadrantal, la razón trigonométrica se mantiene. Seno de 30 grados. ¿Y seno de 30 grados cuánto es? 1/2, ¿no? 1/2. Entonces, respuesta, seno de 210 grados es menos 1/2. Eso es, muy bien. Tangente de 360 grados menos θ. Fíjense que no dice a qué cuadrante pertenece θ. Entonces, si no te dicen nada, considéralo como si fuese agudo. Y para determinar el signo, también incluso se considera como si fuera agudo, así no lo sea. Eso, entonces 360 grados menos un ángulo se sabe que está aquí, ¿no? Acuérdate que aquí es 270 grados más un ángulo, o es también 360 grados menos un ángulo. Entonces, 360 menos θ es, entonces, cuarto cuadrante. Ahí está, cuarto cuadrante. Muy bien. Y en el cuarto cuadrante, la tangente, ¿qué signo tiene? Negativo. Ponemos entonces un signo menos. Ahora, con este cuadrantal, ¿no? No se olviden que cuando se usen los cuadrantales que está en el eje X, la razón trigonométrica se mantiene. Cuando uses en la reducción o está en la expresión
un cuadrantal del eje Y, cambias a la corrazón. En este caso, como es 360 y está acá en el eje X, entonces la razón se mantiene, tangente de teta. Veamos el siguiente. Puede también tenerse en radianes o como número, ¿no? Secante de 5pi sobre 7. Secante de 5pi sobre 7 está ubicado acá. Tengamos presente este cuadrito para aquellos que necesiten manejar también en radianes, ¿no? A veces hay preguntas que nos ponen en radianes. Entonces tenemos que saber manejarlo también. Eso es. Un momentito, voy a ir a mejorar ese gráfico. Un poquito no se ve muy derecho. Voy a más bien ayudarme del otro que está mejor. Eso es solamente ya ahora colocar, ya no en grados, sino colocar es en radianes. Eso es. Entonces se aplica el mismo criterio, lo único que va a estar el ángulo ya no va a estar en este caso, en grados sexagesimales, sino va a estar en radianes, va a estar, así es, va a estar entonces en radianes, ¿no? Va a estar en radianes, muy bien. Un ratito voy a borrar también el ángulo para ubicarlo mejor. Esto es para, oh, se me fue. Bueno, ya, hoy día no me está acompañando bien la máquina. Bueno, a veces hay momentos que eso sucede también. Eso es muy bien. Vamos a borrar entonces todo y vamos a trabajar ahora sí en radianes. Vamos a trabajar en radianes. Ahí está. Entonces, el eje X, el eje Y. ¿Cómo es en radianes? 0 radianes, pi medios radianes, que también se puede decir 0,5 radianes, 0,5 pi, ¿no? 0,5 pi, acá pi radianes o pi nomás ya, ¿no? Entonces, esto de radianes ya se borra porque no se olviden, chicas y chicos, que cuando el ángulo está en radianes es como si estuviera como número. No olvidemos eso. No olvidemos eso, ¿ya? Tengamos presente, cuando el ángulo está en radianes, es como si estuviera en número. Entonces acá sería 3pi sobre 2 radianes o simplemente 3pi sobre 2. Acá 1.5 pi y acá sería 2pi radianes. Eso es. Entonces, todo ángulo que está entre 0 y pi medios o 0,5 de pi estará aquí en el primer cuadrante. Por ejemplo, pi quintos, ¿no? Pi quintos es como decir 0,2 pi, ¿no es cierto? Ah, eso está aquí, mira. Entonces por acá va a estar, ¿ve? Este 0,5, 0,25, 0, un poquito por acá, ¿ve? Eso es así, ¿ves? Eso es. Entonces no te olvides. Entonces, como a ti te dicen 5pi sobre 7, 5 entre 7, ¿cuánto es? Entonces sería 50, acá sería 0, 7 por 7, 49, 1, 0, 71. Bueno, y más decimal. 0,71 pi. Fíjate, acá está 0,5 de pi y aquí está 1 de 1 pi. Entonces, 0,5 pi y 1 pi, ahí se encuentra este 0,71 de pi. Vamos a suponer que esté más o menos por aquí. Más o menos por aquí que esté. Eso es. Entonces, este sería entonces 5 pi sobre 7. Eso es. Ahí está. Y entonces, el ángulo, entonces, ¿cómo reduzco? Con pi o con pi medios. ¿Qué tendría que hacer a pi? Tendría que restarle. ¿Cuánto le resto a pi para llegar a los 5 pi sobre 7? Le restamos 2 pi sobre 7. Eso es.
Si quieres usar el otro, tendrías que decir a pi medios le sumo para que me dé 5 pi sobre 7. Muy bien, tú ya harías eso ya para que vayas practicando. Entonces, nosotros diremos así, secante de pi menos 2pi sobre 7. Eso es. ¿Y a qué cuadrante pertenece 5pi sobre 7? Segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, como en la secante, de signo negativo. Eso es. Con este cuadrantal que está en el eje X que hemos dicho, la razón se mantiene. Secante de 2pi sobre 7. Muy bien. Pasemos ahora entonces a esta pregunta que nos hacen. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Se han preguntado esto ustedes? A ver, ¿qué contestarían ustedes? A ver, ¿qué contestarían ustedes? A ver, les doy un minuto para que piensen. A ver, mientras que yo voy borrando. Eso es. Y ustedes me indiquen entonces. Teta menos 180 grados. ¿A qué cuadrante pertenece? ¿O a qué cuadrante debería de indicar que pertenece él? Ah, ahí está entonces la pregunta. No le dicen al alumno dónde está teta. Entonces, considéralo como si fuera agudo y después ya aplicas el criterio en general, como hemos dicho que tienes que indicar. Entonces, tú lo que vas a hacer aquí es esto, para contestar a esta pregunta. Tú vas a hacer es esto. Vas a decir así. Entre estos dos, voy a factorizar el signo menos. Y queda en paréntesis 180 grados menos teta. Y ya hemos visto esta mañana que 180 grados menos teta, ¿dónde se encuentra? Eje X, eje y 180 grados menos teta está acá. ¿Te acuerdas o no? Eso es. Ahí está. 180 grados menos teta, ¿no? Eso es segundo cuadrante. Es él, es él, es él. Ya está. Pero a ti te han dicho menos. Entonces, el que va en ese sentido es el más, ¿no? O considerando, pues, en como positivo a esto, ¿no? O sea, lo que estamos viendo en esta parte, que acá está 180 grados menos teta, así hemos señalado, ¿no? Muy bien, entonces, ¿y el otro cómo sería? Entonces, pero orientación horaria. Entonces sería lo mismo que rota aquí, pero para en este sentido. Así. Entonces, este tendría que ser así. Entonces, menos paréntesis, 180 grados menos teta. ¿Qué contestamos entonces? Que 180 grados menos teta, perdón, teta menos 180 grados pertenece al tercer cuadrante. Así tendríamos que señalar. ¿Ah? Muy bien. Ya está. Entonces, una vez que ya se tiene ello explicado, entonces vamos a pasar ahora a ver ya el siguiente punto. Vamos a dejar limpia nuestra diapositiva y seguimos avanzando. Ya está. A ver, aplicación 1. Un primer problema ya de aplicación. A partir del gráfico calcule tangente de teta más cotangente de teta y tenemos este gráfico de aquí. Eje X, eje y aquí tenemos el ángulo teta y un punto de su lado final es menos 3, punto y coma menos 1. ¿Cómo resolvemos este problema? Este problema se puede resolver de varias formas. En todo caso, una de las formas sería, pues, usar lo que es razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Pero este no está en posición normal, ¿no? ¿Por qué no está en posición normal este ángulo? Porque su lado inicial no es el semieje positivo de las X. En este caso es el eje positivo de las Y. Entonces no se puede aplicar la definición de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal.
¿Qué es la tangente de un ángulo en posición normal? Es la ordenada entre la abscisa de un punto de su lado final, pero no se puede aplicar aquí porque el lado inicial no es él, sino es él. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Una alternativa será, pues, que este lado inicial pase a ser este. Esa sería una alternativa, para lo cual tiene que girar 90 grados en sentido, en este caso, horario, el lado inicial. Y para que sea, obviamente, el equivalente, también tendría que girarse en sentido horario 90 grados el lado final. Y entonces cuando pasa ya a su nueva posición, allí sí ya el ángulo sería en posición normal. Sin embargo, en esta sesión que estamos viendo, reducción al primer cuadrante, 90 grados más un ángulo, 180 grados más un ángulo, etcétera. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es más bien apoyarnos, ¿no?, en el ángulo cuadrantal y aplicar la reducción. Como yo sé que aquí le falta 90 grados para que esté en posición normal, eso es lo que voy a hacer. Le voy a agregar entonces esos 90 grados y ahora sí, 90 grados más θ, eso sí ya sería un ángulo en posición normal y podría aplicar entonces ya la definición de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Entonces, 90 grados consideramos allí ese cuadrantal y diremos así, ¿no?, que la cotangente, puedes empezar con la tangente o la cotangente, no hay problema. Se empieza con la cotangente porque de la razón vas a pasar a la corrazón. No te olvides que cuando usas 90 grados para la reducción, pasas a la corrazón. Entonces tú vas a decir, la cotangente de todo este ángulo de aquí que estaría en posición normal, 90 grados más θ, eso va a ser igual, aplicas definición de la cotangente de un ángulo en posición normal, la abscisa entre el radio, menos 3 entre menos 1, eso es 3 acá. Pero aquí, ¿qué cosa me quedaría? Dices, aquí aplico reducción, así es, eso es, tienes que aplicar reducción, vas a decir 90 grados más θ. ¿Dónde lo ubico? Tú dices 90 grados más θ es en el segundo cuadrante. Pero alguien podría decir, oye, pero θ no es agudo. Pero ya te dije que esa regla cumple así sea el ángulo agudo o no lo sea. No te olvides eso. Por eso que es identidad, porque puede ser el ángulo agudo o no puede ser agudo. Si estuviera supeditado solamente a ángulo agudo nada más, entonces la regla matemática ya no sería una identidad trigonométrica. Esta identidad trigonométrica se puede poner a cualquier ángulo en general, ¿no es cierto? Obviamente que sea, pues, obviamente admisible en la expresión trigonométrica, obviamente, ¿no? Eso es. Entonces, 90 grados más θ será entonces, ¿qué cuadrante? Segundo. Y en el segundo cuadrante, la cotangente tiene signo negativo. Ahí está. Y entonces queda, pues, menos por el signo. Y de la razón, acuérdate que cuando uses 90 grados, pasas a la corrazón. ¿Cuál es la corrazón de la cotangente? La tangente. Entonces, menos tangente de θ igual a 3. ¿De dónde entonces tangente de θ es? Menos 3. Poniendo este signo menos al otro miembro, queda menos 3. Muy bien. Como acá pide también la suma con la cotangente, acuérdate que la tangente y la cotangente son recíprocos. Si la tangente vale menos 3, la cotangente valdrá menos 1/3. Y la suma de los dos, que es lo que nos piden, va a ser entonces menos 10/3. ¿Ya? Muy bien. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Vamos a reducir ángulos que sean, en este caso, mayores que una vuelta. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, lo que se hace es, se ve cuántas vueltas están contenidas en este ángulo. Para ello dividimos entre 360 grados y allí ya los chicos saben que las vueltas se eliminan
y solamente nos quedamos con el ángulo menor de una vuelta. Y ya ese ángulo menor que una vuelta se reduce por el caso anterior. Entonces ahí también lo explica acá. Cuando el ángulo es mayor que una vuelta, entonces se divide entre 360. Es decir, el ángulo se expresa en un número entero de vueltas y un resto. Las vueltas se eliminan y solamente trabajamos ya con el resto, ¿no? Con lo que ha quedado. Y si ese ángulo no es del primer cuadrante, ya se aplica con el caso anterior, ¿no? Y también algo importante, los valores de las razones trigonométricas no se alteran al sumar o restar un múltiplo de 360 grados. Eso algunas veces es de ayuda en ciertos tipos de problemas. Muy bien, muchachos. Entonces pasamos acá y tendremos en cuenta esto. Las razones trigonométricas de un número de vueltas sumado un ángulo, estas vueltas se cancelan y solamente se pondrán las razones trigonométricas del ángulo. Muy bien. Ya está. Si quieres ver la demostración, aplicas, ¿no? Pon seno de 360 grados más teta, operas y te vas a dar cuenta que quedará seno de teta. Así también cualquier otra razón trigonométrica o cualquier otro número de vueltas, ¿no? 720 grados, 1080 grados, etcétera, ¿no? Muy bien, listo. Entonces también puedo tenerlo en radianes, ¿no? O puedo tenerlo como número. No te olvides, cuando se dice que un ángulo está expresado en radianes, también es como decir que el ángulo ya está expresado como un número, no te olvides. Eso con más detalles cuando se haga circunferencia trigonométrica. Pero desde ahora, eso anda recordándolo. Bien, vamos avanzando. Entonces tenemos este caso, seno, este ejemplo es de seno de 750 grados. 750 grados viene a ser 2 vueltas más 30 grados. La vuelta se cancela, queda seno de 30 grados, cuyo valor también es 1/2. Así es. Podemos también tener en radianes 15 pi sobre 2. Bueno, 15 entre 2, como ya verás, es 7.5 pi. Ah, pues 2 pi es una vuelta. 7.5 pi hace rato que es ya más de 2 vueltas incluso, ¿no? Entonces ahí está, ¿ven? Entonces sería 6 pi más 3 pi sobre 2. A ver, veamos si es cierto. 2 por 6, 12, más 3, 15. 15 pi sobre 2. Ah, cierto, está bien. El 15 pi sobre 2 es 6 pi más 3 pi sobre 2. Las vueltas se cancelan y se colocará solamente el coseno, entonces, de 3 pi sobre 2. Vamos a culminarlo esto a un ladito. Ahí ya de frente han puesto la respuesta porque obviamente a veces el espacio es muy reducido. Entonces tenemos esto, ¿no? Entonces queda coseno de 3 pi sobre 2 más x. Esto es igual. ¿Dónde está 3 pi sobre 2? No te olvides, 3 pi sobre 2 está acá. Y si tú le sumas un ángulo, ¿dónde te vas? Aquí, al cuarto cuadrante. Ah, muy bien. Entonces ahí está ubicado. Entonces 3 pi sobre 2 más x. Fíjate que no te han dicho nada de x. Tú lo consideras como agudo. Incluso así no lo sea, lo consideras como agudo para determinar el cuadrante en que se encuentra. Entonces, coseno de 3 pi sobre 2 más x, ¿no? ¿Qué cuadrante es? Cuarto. Y en el cuarto cuadrante, el coseno que sí no tiene, positivo. Con este cuadrantal que está en el eje Y, no te olvides, pasas a la corrazón. Dice coseno, pondrás seno. ¿Seno de quién? De x. Así es, seno de x. Muy bien. Entonces, ahora ya vamos nosotros entonces viendo que el resultado es correcto. ¿Ves? Ya no se pone el signo más, ¿no? Se sobreentiende ahí. Bien. Entonces, con esto vamos entonces viendo ya el segundo caso. Bien, vamos ahora a borrar. Vamos a dejar limpia nuestra diapositiva. Ahí está.
Eso es. Muy bien. Veamos este ejercicio, esta aplicación. Veamos esta aplicación. ¿Qué nos dice la aplicación? Nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice, se define la función f de la siguiente forma, de la siguiente manera. F de x igual tangente de x más tangente de 2x. Te piden hallar f de pi tercios más f de 4 pi tercios. Muy bien. Entonces, ahí están las claves y vamos diciendo así. Resolución. F de pi tercios, ¿a qué va a ser igual? A tangente de pi tercios más tangente de 2 pi tercios. Muy bien. Tangente de pi tercios más el 2 pi tercios lo podemos expresar como pi menos pi tercios. Si ustedes operan aquí dirán pues, algunos también a veces cuando es conocido lo puedes pasar a grados también, no hay problema. Como pi tercios es 60 y multiplicas por 2, te va a dar entonces 2 pi tercios, ¿no? Perdón, sería 120 grados. 60 por 2, 120 grados. Y tangente de 120 grados lo reduces como tangente de 180 menos 60. Pero en radianes es pi menos pi tercios. Entonces nos va quedando aquí lo siguiente. Eso es tangente de pi tercios. Acuérdate que en el segundo cuadrante la tangente de signo negativo, más por menos da menos, y esto queda la tangente porque estás usando pi, tangente de pi tercios. Entonces, tangente de pi tercios menos tangente de pi tercios, eso es 0, eso es 0. Muy bien. Pasamos al otro. Tenemos nosotros aquí tangente de 4, f de 4 pi tercios. Será pues tangente de 4 pi tercios más tangente del doble de 4 pi tercios, 8 pi tercios. Muy bien. Aquí vamos entonces a señalar así. El 4 pi tercios se puede escribir como pi más pi tercios. Y el 8 pi tercios se puede escribir como 2 pi más 2 pi tercios. Eso es. Esto va a ser igual. Acá cuando esto pi más pi tercios, ¿qué cuadrantes? Eso es pues tercero, ¿no? Pi más pi tercios o pi más un ángulo es tercer cuadrante, ¿no? Y en el tercero la tangente positiva. Como está usándose pi, se mantiene la razón, tangente de pi tercios simplemente. Acá las vueltas se cancelan y queda entonces tangente de pi tercios y ya por el estudio anterior, la tangente de 2 pi tercios vimos que era menos tangente de pi tercios. Entonces esto queda 0 también. Respuesta entonces, claro, f de pi tercios más f de 4 pi tercios, eso va a ser igual a 0. Muy bien, listo. Siguiente. Clave la letra C. Muy bien. Vamos ahora para ángulos negativos o de la forma también menos x, ¿no? También se puede decir así. Entonces, dice, si θ es un ángulo positivo, menos θ es negativo, como se observa en el siguiente gráfico. Ahí tienes θ menos θ. Si quieres comparar las razones geométricas de θ y de menos θ, entonces consideras pues un punto en el lado final del ángulo θ que sea el punto P de abscisa X ordenada Y, y como vas a querer comparar también con las razones de menos θ, las de θ, entonces bajas una perpendicular y también entonces tomas en cuenta de que aquí tienes un punto del lado final del ángulo menos θ. Y entonces le llamas a ese punto Q y por estar en la misma vertical tienen la misma abscisa. Y como estas longitudes son iguales, entonces las ordenadas van a ser de signos contrarios, porque para arriba las ordenadas son positivas y para abajo las ordenadas son negativas. Entonces, si bien esta longitud es igual con esta longitud, pero sus ordenadas son de signos contrarios. Si aquí has considerado Y, acá debe de ser menos Y, ¿no? Sus radiovectores de esos dos puntos sí son los mismos. RR, muy bien.
Y ahora sí, al comparar las razones trigonométricas, algunas, ¿no? De teta y de menos teta, vas a llegar entonces a lo siguiente, mira. ¿Cuál es el seno de teta? Ordenada sobre radio. Así es. ¿Quién es el seno de menos teta? Es menos y entre r. Así es. Menos y entre r. Fíjate que este y entre r es, no te olvides, seno de teta. Ah, entonces seno de menos teta va a ser igual a menos el seno de teta. Eso es, seno de menos teta es igual a menos seno de teta. Si tú ahora vas a comparar el coseno de teta y el coseno de menos teta, ahí está, coseno de teta, x entre r, y coseno de menos teta, x entre r también. Ah, mire, entonces el coseno de teta y el coseno de menos teta van a ser iguales, ¿no? Y así puedes tomar cualquier otra razón y vas a llegar entonces a lo siguiente, que la tangente de menos teta es también menos tangente de teta. Y ya los otros por recíprocos. Recíproco del cotangente de menos teta igual a menos cotangente de teta. Recíproco del secante de menos teta igual secante de teta. Recíproco del cosecante de menos teta igual menos cosecante de teta. Ahí está. Muy bien, y así entonces tenemos los ejemplos siguientes. Seno de menos 60 grados igual menos seno de 60 grados, ¿no? El menos sale afuera y queda esto. En el caso de coseno y secante, absorben al signo. Entonces, coseno de 45 re 2 sobre 2, ¿no? Eso es tangente de teta menos 180 grados, factorizas el menos, tangente de menos 180 grados menos teta sale afuera y ya sería pues menos tangente de 180 grados menos teta, ¿no? Esto te debe hacer recordar el ejemplo que te dije, ¿no? Eso, entonces ahora sí, ya consideras entonces, pues, ¿no? El menos afuera y esto ya lo reduces, ¿no? Dice 180 grados menos teta, ¿qué cuadrante? Entonces, ¿qué cuadrante es ese? Ah, es segundo. Y en el segundo el tangente, ¿qué signo tiene? Negativo. Entonces queda así, pues, ¿no? Queda así. Y menos, menos, más. Ajá, queda eso. Así es, así es. Acuérdate que te dije, ¿dónde estaba teta menos 180 grados? Tercer cuadrante, ¿no? Y en el tercer cuadrante, ¿cómo es la tangente? Positiva. Eso, ¿es así también? Se puede hacer también así. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces vamos a ver un ejercicio, una aplicación 3, una pregunta que vino en la CEPRE San Marcos, ¿no? Entonces dice así, el seno de un ángulo de giro de una rueda al dar una cantidad de vueltas es menor que 10 vueltas y media, 10.5 o 10 vueltas más media vuelta, pero mayor que 10 vueltas. Es igual a un medio. Determine el mayor ángulo de giro de la rueda. Muy bien. Entonces vamos diciendo así. Sea teta el ángulo de giro y ese ángulo de giro debe de ser comprendido entre qué valores. Ahí está. A ver, vamos a verlo. Dice más de 10 vueltas es más de 20 pi, pero menos de 10 vueltas y media. 10 vueltas es 20 pi y media vuelta es pi. Entonces queda 20 más 21, más 1, 21 pi. Y su seno de teta es un medio. Quiero saber quién es ese mayor ángulo. Ajá, a ver, vamos a ver. Entonces tenemos esto. Teta está entre 20 pi y 20 pi más pi. Le vamos a tratar de llevarlo a un ángulo menor que una vuelta. Para ello entonces le vamos a sumar a todo menos 20 pi. Entonces queda así que teta está comprendido, teta menos 20 pi está comprendido entre 0 y pi.
réstenle 20 pi acá, o súmenle menos 20 pi acá, que era 0, menos 20 pi, queda esto, menos 20 pi, queda pi. Ahí está. Muy bien. Enseguida, nosotros sabemos, vamos aquí a tener en cuenta, que el valor de seno de teta no se altera al restar un múltiplo de 2pi. Así es. Entonces, vamos nosotros diciendo entonces que el seno de teta que vale 1/2 no se va a alterar si al seno de teta o hacia el teta le restamos o le sumamos unas vueltas. En este caso, 20pi. Ahí está. Entonces, el seno de quién vale 1/2, ¿recuerdas? De pi sextos o de 5 pi sextos. No te vayas a olvidar eso. Entonces dices, este teta menos 20pi puede ser entonces pi sextos, porque el seno de pi sextos vale 1/2, o puede ser también 5 pi sextos, porque el seno de 5 pi sextos también vale 1/2. De ahí ya, como quien dice, despejamos o sumamos 20pi y tenemos entonces que teta es 121 pi sobre 6 o 125 pi sobre 6. Como te han pedido el mayor, entonces el mayor ángulo de giro de la rueda es 125 pi sobre 6, ¿no? Es entonces la respuesta. Muy bien. Listo. Bien. Entonces la clave es la letra C. Muy bien. Bueno, ya íbamos cerrando. Solamente ya para terminar, ¿no? Vamos regresando rápidamente a la pregunta inicial que dejamos pendiente, ¿no? En la pregunta contextualizada. Y te voy a enseñar algo que algunas veces lo puedes usar en algunos problemas cuando así lo amerite o tú lo veas que es pertinente aplicar. Mira, ve, tenemos nosotros entonces que calcular aquí el seno de alfa menos coseno de teta. Entonces vamos a decir así. Se pide A igual seno de alfa menos coseno de teta. Y nos dan este gráfico. Mira, si acá es 60 grados, entonces este ángulo acá es 120 grados. Ahora, este es trigonométrico porque tiene orientación, mira, ve. Pero en la orientación antihoraria es positivo, entonces en ese caso alfa es 120 grados, ¿no es cierto? Entonces, del gráfico, entonces 2 puntos, alfa es igual a 120 grados. Muy bien. Ahora, por otra parte, aquí se nota que hay un ángulo recto, mira. Entonces, si este es un ángulo recto, entonces vamos a decir lo siguiente. Acá es 60, acá es 60, alternos internos, 90, entonces debe ser 30, porque estos dos también deben de sumar 90, entonces es 30. Y como esto es 180 grados y esto es 30, entonces teta es igual a 210 grados. Muy bien. Ahora, nos piden a nosotros seno de alfa menos coseno de teta. Entonces, esto debe de ser igual, entonces reemplazando seno de 120 grados menos el coseno de 210 grados. Tener en cuenta, esta es una relación que a veces se puede aplicar también en algunos problemas, lo voy a poner aquí al ladito, observación, cuando dos ángulos suman, 180 grados, o cuando dos ángulos son suplementarios, también se puede decir, entonces se cumple lo siguiente, que el seno de uno de ellos es igual al seno del otro. El coseno de uno de ellos igual menos coseno del otro, y la tangente de uno de ellos igual a menos la tangente del otro. Ya recordemos eso. Así también es esta otra relación.
Si dos ángulos suman 360 grados o son revolucionarios, entonces se cumple lo siguiente. El seno de uno de ellos es igual a menos el seno del otro, ¿no es cierto? El coseno de uno de ellos es igual al coseno del otro. La tangente de uno de ellos es igual a menos la tangente del otro. ¿De acuerdo? Entonces, eso puedo aplicar en algunos problemas. Por ejemplo, acá, seno de 120 grados. Yo digo, 120 grados, ¿con quién suma 180 grados? Con 60. Entonces, cuando dos ángulos suman 180 grados, 120 y 60, sus senos son iguales. Entonces, esto es seno de 60 grados, ¿no? Menos. Bueno, acá sí, vamos a ver que no encaja ninguno de los dos, aplico la reducción. Como es tercer cuadrante, uso 180 grados, ¿no es cierto? Eso es más 30 grados. Listo. Entonces, A es igual el seno de 60 grados, y acá sería así. 180 más 30, tercer cuadrante, y en el tercer cuadrante el coseno es negativo. Con este cuadrantal mantengo la razón, coseno de 30 grados. Y ahora sí reemplazamos los valores conocidos. Seno de 60 grados raíz de 3 sobre 2, menos más, coseno de 30 grados raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, entonces, el valor de A es igual a raíz de 3, ¿ya? Bien, con ello ya estaríamos entonces cerrando, ¿no?, la sesión del día de hoy. Agradecerles entonces su presencia y también ya en la próxima sesión estaríamos viendo las identidades trigonométricas de los ángulos múltiples, ¿ya? Gracias por su atención.